Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a arrancar este video con una, con- eh, una continuación de lo que estábamos haciendo en el video anterior, que era agregar registros y en una base de datos, una tabla personas y mostrarles una grilla. Para eso vamos a continuar con el mismo proyecto que teníamos, y le vamos a ir agregando en esta oportunidad eh, las opciones de modificar y eliminar registros de la tabla. Para lograr eso, vamos a necesitar primero identificar el registro. Entonces, lo, lo más conveniente sería empezar por identificar el registro y eh, algunas validaciones con respecto a ir viendo algunas validaciones con respecto al campo cédula que lo vimos en la clase anterior, eh, un poco para que las personas que se registren tengan cédulas distintas, más allá de que se puede utilizar por base de datos una característica para que sean únicos. La idea es validar de que no existan, y si existen, traer los datos. Entonces la idea de hoy sería, si pongo la cédula acá, si existe la cédula, que me cargue estos datos. Acá me agregue un par de botones que sean modificar y el eliminar, y eh, hacer alguna validación, como por ejemplo que la cédula no sea vacía, que la cédula sean números, etcétera. Bueno, vamos a arrancar. Entonces lo primero que dijimos que vamos a necesitar eran un par de botones. Vamos a arrancar por ahí. Vamos a agrandar un poquito más este. Botón para modificar y un botón para eliminar. Vamos a cambiar los valores de los nombres y los textos. A este le vamos a poner modificar. A este le vamos a poner eliminar. Y eliminar persona. Y modificar persona. Bien. Ahí tenemos los botoncitos. Deberíamos agrandar un poquito más estos. Los de 250. Vamos a copiar el calor.
ordenar un poquito el formulario. Bien, y estaría quedando. Bien, entonces vamos a arrancar por, habíamos dicho que la primera cosa que teníamos que hacer antes de modificar una persona o eliminar una persona es ubicarla o identificarla. Y la idea era poner un valor en el campo cédula y cuando cambie el foco de cédula a nombre, por ejemplo, que el programa vaya a la base de datos con ese valor y traiga los datos de la persona si es que existe. Y si no existe, pues seguimos normalmente, pero seguimos con el alta. Para hacer eso vamos a utilizar la propiedad los focus de el textbox de cédula. No sé si recuerdan, pero en la clase anterior ya habíamos visto de que si en la columna del medio elegíamos el control, por ejemplo text cédula, y vamos a identificar o vamos a programar el evento los focus. Bien. Y lo primero que tenemos que pensar es qué queremos validar en ese, en ese evento. O sea, lo primero que se me ocurre sería ver de si ese campo, eh, por ejemplo, no está vacío. Entonces, para identificar si ese campo no está vacío, lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a preguntar que si y para eso vamos a hacer un if, si de cédula.text es distinto de nada. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es preguntar si el valor text de este control es distinto de nada, o sea que no esté vacío. Esa sería la primera validación. Después la segunda validación que se me ocurre, que de hecho lo estuvimos discutiendo en clase, es que además no se puedan poner letras. Por lo menos en el documento uruguayo solamente tenemos números, de hecho son números de 7 dígitos, como mínimo, y en principio deberíamos identificar que sean números los ingresados. Para eso tenemos una función en Visual Basic que se llama isNumeric, es bastante fácil de recordar. Entonces, lo que le vamos a preguntar es si el contenido del texto del textbox es numérico. Esa función isNumeric va a devolver un valor verdadero o un valor falso, un booleano. Entonces, si esto es verdadero, que no es necesario poner el igual true, aunque se puede poner, si es verdadero, yo continuaría con la ejecución. Pero en principio vamos a ir descartando las opciones que estamos programando. Por ejemplo, dijimos, si es distinto de vacío, entonces sigo, y si es distinto de número, entonces sigo. Ahora, ¿qué pasa si es vacío? Entonces ahí debería tirar un mensaje y decirle al usuario, comunicarle al usuario de que el campo está vacío, que no podemos continuar.
Entonces deberíamos es indicarle al usuario que el campo está vacío. Y otra de las cosas que vamos a hacer acá es no permitirle seguir. Para eso vamos a usar otra función o método, en este caso, método punto. Que lo que va a hacer es, eh, el método focus lo que hace es mantenernos o enviarnos a un control específico. En este caso, yo quiero que el foco o el cursor donde estoy parado siga en TXT cédula. Entonces, si yo me pasé a primer nombre, que si el campo cédula está vacío, vuelva a focus. Entonces, vamos a probar eso. Entonces, si yo cliqueo en el primer nombre, él debería decirme no puedes continuar porque cédula no puede ser vacío. Bien, efectivamente, el campo cédula no puede estar vacío y vuelve el foco a cédula. Volvemos, seguimos. Bien. Lo otro que también habíamos visto o que sería bueno validar es un número mínimo aceptable para la cédula. Entonces, para eso, eh, como estábamos hablando de que el documento uruguayo tiene, vamos a poner un valor 5 millones, barra, si sumamos estos números tenemos 8 dígitos, pero hay cédulas que no tienen el millón, entonces tenemos cédulas de 7 dígitos. Y entonces, por ende, el valor mínimo aceptable lo podríamos fijar en 7 unos. Ese sería como el valor mínimo aceptable para una cédula. Más allá de que se puedan hacer un montón de otras validaciones, como el dígito verificador, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer es eh, validar que el número ingresado por lo menos sea igual o mayor que ese. Para eso lo que vamos a hacer es aprender otra cosa, que en realidad no es aprenderlo porque lo vimos cuando arrancamos el curso, arrancamos creando módulos en un proyecto de consola y lo que vamos a hacer es crear un nuevo módulo. Entonces vamos a crear un nuevo elemento, módulo, y acá lo que vamos a hacer es guardar las constantes del sistema. ¿Qué quiere decir? Todo lo que yo declare dentro de este módulo, no, mínima aceptada, y dijimos que solamente podía contener 7 unos. ¿Ah? Entonces, esta declaración, esta constante, que de hecho las constantes van en mayúscula, no es necesario, pero es, es lo que se recomienda, mínima cédula aceptada
para identificar fácilmente que esto es una constante y no una variable. Entonces lo que vamos a preguntar acá inmediatamente después de que sepamos de que es un número lo que se ingresó, es si el valor de la cédula ingresada, del valor ingresado en txt cédula es mayor o igual a la constante que acabamos de crear. Bien, entonces con esto nos aseguramos de que el usuario por lo menos puso una cédula válida que está de este número hacia arriba. Bien, y dijimos que íbamos a ir eliminando el resto de los, dijimos, si es vacío, le mando un mensaje y hago tal cosa. Ahora, ¿qué pasa si le ingreso un valor que no es numérico? Entonces, si ingreso una letra, lo que vamos a hacer es lo mismo, mandarle un mensaje, pero como los valores eh, tienen que ser solamente numéricos, yo no puedo permitir que ingresen una letra, un carácter. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar todo lo que haya ingresado y volver a tomar el foco en cédula. Y por supuesto vamos a cambiar el mensaje. El campo cédula no puede contener caracteres. ¿Ah? Bien. Después, si estas tres validaciones, si ya pasó y llegamos hasta este punto, ahí en ese punto sabemos que la cédula es una cédula válida y que además puede llegar a estar en la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es proceder a buscarla. Bien, entonces para hacer eso, para hacer esa búsqueda, lo que vamos a hacer es crear un método que nos diga eh, si encuentra lo que le pasamos, la cédula que le pasamos a la base de datos y nos devuelva los valores. Persona, cédula. Va a ser un método de tipo boolean. Así podemos devolver si verdadero o falso, si lo encontramos o no. ¿Qué necesitamos para poder buscar? Y necesitamos una cédula para poder buscar en la base de datos. Bien. Lo que vamos a hacer es declarar además el retorno de esta función. Y lo vamos a setear en false para que solamente cambie de valor a true si lo encontramos. Bien. Lo segundo que vamos a necesitar en este método va a ser un string consulta, donde vamos a escribir la consulta de la base de datos. Es muy parecida, este método es muy parecido al de cargar la grilla, lo único que no vamos a necesitar una tabla acá. From where cédula igual, y acá le vamos a concatenar cédula, que es lo que traemos por parámetro. Cédula. Bien.
Vamos a poner dentro un try, vamos a crear un comando. Vamos a decir command y le vamos a pasar el string de consulta y la cadena de conexión que ya la teníamos declarada de la vez anterior. Lo teníamos declarado como una propiedad. Bien. Abrimos la conexión. Y ejecutamos la consulta y la guardamos en un reader. Bien, acá vamos a preguntar algo que es, vamos a decir, básico para esta función de búsqueda. Vamos a preguntarle si lo que devolvió la consulta tiene o no tiene registros, si devolvió registros o no. Para eso vamos a usar un método propio de reader, del ODBC Data Reader, que se llama field_count. ¿Qué va a devolver field_count? Va a devolver la cantidad de registros que devolvió la consulta. Entonces, si la cantidad de registros es mayor que 0, entonces quiere decir que el resultado fue positivo, encontramos lo que estábamos buscando. O sea, hay una persona que tiene esa cédula. Bien. Entonces, si ya sabemos en este punto que el resultado es positivo y que hay una persona con esa cédula, lo primero que vamos a hacer es setear encontrado en true. Ya sabemos que es verdadero, la función va a devolver un valor verdadero en ese caso. Vamos a retornarlo. Bien. Y lo próximo que vamos a hacer es, ya que lo encontramos, lo que vamos a hacer es cargar todos los campos que sean necesarios para mostrar en pantalla. Por ejemplo, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, ¿dónde encontramos eso? En el reader. Lo que vamos a hacer es recorrer entonces, mientras el objeto DBC Data Reader tenga que leer, o sea que tenga registros, yo voy a iterar sobre ese objeto. Vamos a hacer entonces, vamos a decir, bueno, el primer nombre .text va a ser igual a lo que tenga reader en la posición, en este caso, ahora vamos a explicar un poquito qué es eso de la posición. La posición siempre empieza en 0. Ahora, el índice del reader siempre empieza en 0. Ahora, ¿qué es ese 0? Ese 0 es el índice o el número el número en el cual está parada la salida de la consulta. Por ejemplo, yo acá si tengo 5 campos, yo voy a tener de 0 hasta 4 en el reader. Entonces, vamos a poner, si yo le pongo all y voy a la base de datos, le pongo todos los campos, voy a la base de datos, hago una consulta y sé que tengo
0, 1, 2, 3, 4, 5 campos. ¿tá? Pero nosotros podemos hacer algo más específico y decir, bueno, necesito el primer nombre. Estamos de acuerdo que el 0, según la consulta que teníamos, nos iba a indicar el ID de persona. Y nosotros necesitamos el primer nombre. Entonces, vamos a poner primer nombre, coma, segundo, coma. La cédula tampoco la necesitamos porque la cédula la obtuvimos por el usuario. Entonces, ¿por qué cambio la consulta para explicar el tema del índice del reader? Este campo, primer nombre, es el índice 0. Este campo, segundo nombre, es el índice 1. Este es el índice 2 y este es el índice 3. Así que, si yo quiero cargar primer nombre, voy a ir al 0. Si le hubiera dejado la consulta como estaba antes, el primer nombre, y me voy acá, el primer nombre sería 0, 1, 2. El índice 2 sería primer nombre si hubiera dejado la consulta como estaba antes de esta forma. ¿tá? Bueno, espero que lo entiendan, si no me consultan. Y vamos a seguir cargando los campos. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Perfecto. Entonces, hasta acá, yo no solamente estoy resolviendo que existe la persona, sino que además estoy cargando los datos. Si existe, estoy cargando los datos. Ahora, si da un error, yo tengo que reportar o tengo que decirle al usuario que dio un error. Así que lo mismo de siempre, error, y concatenamos el mensaje. Bien. Una cosa importante, después que recorro el reader, es reader.close. ¿Por qué? Porque el objeto ODBC Data Reader toma la conexión, el objeto conexión lo toma de forma permanente mientras esté trabajando. Hasta que yo no le diga close, él no lo deja libre para hacer otra operación. Entonces nunca olviden cerrar el reader y cerrar, por supuesto, la conexión. ¿no? O sea que siempre, si yo tengo a esta altura el open, a esta altura vamos a poner el close, no importa lo que pase, hay que cerrar la conexión. Entonces, el método está creado, lo que tenemos que hacer es llamarlo. Vamos a llamar, si pasó todas estas validaciones en el log focus, que no esté vacío, que sea un número y que ese número sea mayor o igual a la cédula mínima que dijimos que íbamos a aceptar, entonces, bueno, busco en la base de datos esa cédula. ¿Qué le pasó? La cédula. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué haríamos en el caso de que la cédula no fuera la, la mínima mayor o igual a la mínima aceptada? Lo mismo que estábamos haciendo acá,
Lo único que no vamos a borrar el campo porque seguramente el usuario digitó mal o pasó algo. Entonces, capaz que le faltó un número, entonces no le vamos a quitar todo lo que tiene. Lo único que vamos a hacer es no dejarlo continuar, pero volver a tomar el foco de cédula. Entonces, lo que vamos a decir es el campo cédula o el número. El número de cédula debe ser mayor a, y le ponen el número establecido que tenemos que escribir. Tenemos una constante para eso. Bien. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue hacer algunas validaciones, 3 específicamente, y si todo salió bien, vamos a la base de datos y traemos los datos correspondientes a la cédula que puso el usuario. Vamos a probarlo. Bien, vamos a elegir una cédula que esté, la 1874755. Bien, y efectivamente nos trajo los datos y nos cargó los datos correspondientes de cada campo. Bueno, el próximo paso sería, vamos a ir al botón modificar. Pero acá hay un tema, porque si yo encontré la persona, no debería agregarla, el botón agregar no debería aparecer. ¿Por qué? Porque no puedo tener dos personas con la misma cédula, no debería tener dos personas con la misma cédula. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño método que esconda los botoncitos. ¿Tá? Aquí lo mismo. Y le vamos a pasar un booleano y vamos a ir sobre ese booleano y vamos a preguntar que si mostrar verdadero, entonces haga algo y si no, que haga otra cosa. Bueno, si mostrar botones es verdadero, yo lo que quiero es que se muestren los botones. Vamos a ponerlo por acá. Muestro los botones de modificar y eliminar. De lo contrario, escondo los botones de modificar y eliminar. ¿Tá? ¿Cómo hacíamos para mostrar o para ocultar con la propiedad visible de cada uno de los controles? En este caso es botón agregar persona, punto visible. Si yo quiero que modificar y eliminar se muestren, entonces el agregar lo voy a esconder, false, y viene modificar visible igual true. Quiero mostrar, modificar y mostrar, eliminar. Bien. Y lo contrario va a pasar en la parte de abajo, o sea que si yo quiero que se muestre agregar persona, escondo los otros dos botones. Bien,
Este método, porque hice un método, lo vamos a necesitar desde varios lugares. Y en principio lo vamos a necesitar cuando cargue por primera vez el formulario. ¿Qué pasa? Cuando carga por primera vez el formulario, yo no sé lo que va a hacer el usuario. Entonces, por ende, se supone que al estar vacía la cédula, todos los campos vacíos, él va a ingresar una persona. Entonces, no va a modificar ni eliminar. Entonces, cuando carga por primera vez el formulario, lo que voy a hacer va a ser esconder, modificar y eliminar y dejar visible el botón agregar. Vamos a hacer eso. Para hacer eso, recuerda que elegíamos los eventos del formulario. En este caso, el evento load, que ya lo habíamos visto, para cargar la grilla. Acá voy a decir mostrar botones y le voy a pasar false, porque no quiero que se vean los botones de mostrar y eliminar. ¿Ah? Entonces, cuando carga por primera vez, solamente voy a ver el botón de agregar. Ahora, si yo agrego una cédula y desde el evento Los Focus llego hasta buscar persona y buscar persona es verdadero, vamos a poner el programa, entonces mostrar botones va a ser verdadero. De lo contrario, mostrar botones va a ser false. ¿Por qué pongo las dos opciones? Porque puedo estar ingresar una cédula que no es, entonces vuelvo a ingresar otra para que en la interacción esa de buscar un par de más de una vez cambie el mostrar botones de verdadero a falso. Bien, entonces si encuentro una persona, lleno los datos y muestro los botones. ¿Ah? Vamos a guardar e iniciar. Bien. Vamos a buscar la misma célula, 1874, 755. Bien, se escondió el botón de agregar y ahora puedo modificar o eliminar. Bien, ahora nos correspondería ir a modificar o eliminar. Yo voy a parar el video por acá, ya llevamos 20 y algo minutos, un poco más. Y voy a hacer otro video con bastante más corto con el modificar y el eliminar. Nos vemos en el próximo.